La Precious transmite dos mensajes muy claros. El primero es la violencia intrafamiliar como un ciclo destructivo. El hogar debería ser un lugar seguro, lo que para ella se convierte en una prisión emocional marcada por maltrato físico, psicológico y sexual. Esto afecta su autoestima, su identidad y limita las oportunidades de vida, mostrando cómo la violencia familiar no es un hecho aislado, sino un patrón repetitivo difícil de romper. El segundo mensaje es la violencia estructural y social. Precious no solo sufre dentro de su casa, sino también en la escuela, en la sociedad, ya que la expulsan y la marginan en lugar de brindarle apoyo. Esto refleja discriminación por género, raza y sexo, reforzando la idea de que ella está sola frente a una sociedad hostil. Respecto al contexto, la película fue estrenada en 2009 en plena crisis económica de Estados Unidos, cuando se evidenciaban con fuerza las desigualdades que afectaban sobre toda la población afroamericana. Y dentro de la historia se sitúa en los años 80, un escenario de pobreza, violencia urbana y estigma hacia las mujeres jóvenes embarazadas. Así Precious visualiza cómo la violencia se reproduce tanto en el ámbito íntimo, en las instituciones, mostrando la intersección entre género, raza y clase. En realidad se trata de una niña de 11 años que sufrió abuso sexual por parte de su propio padre, mientras la madre permanecía de cómplice. A la madre le dieron 15 años de prisión y al padre le dieron cadena perpetua. Este caso también se trata de que los abusos sexuales ocurrían en el propio hogar y también la niña contrajo VIH. En el primer mensaje, donde la violencia intrafamiliar afecta gravemente el autoestima y limita el desarrollo personal, se puede evidenciar que en ambas víctimas se generó ciertas consecuencias psicológicas permanentes, como depresión, sentimiento de inferioridad y trastornos de identidad, secuelas que son visibles tanto en Precious como en la víctima peruana. En el segundo mensaje, la violencia estructural y social aumenta la exclusión de quienes ya son vulnerables. Se podría decir, en este caso, tanto la niña Precious como la niña peruana viven en un ambiente hostil que les quita la posibilidad de poder expresarse y les deja en una posición de mayor vulnerabilidad, ya que no tenían quien las defendiera o ayudara frente a estos abusos, pues sus propias madres sabían lo que ocurría y aún así no intervenían. Conclusiones. A partir de la película Precious y su comparación con el caso de la actualidad, encontramos que la violencia intrafamiliar tiene efectos devastadores, que trascienden el plano físico y afectan profundamente psicológicamente, como la autoestima y el desarrollo de las víctimas. También se aprendió que este tipo de violencia suele mantenerse en silencio, ya sea por miedo o complicidad de los propios familiares, lo que mantiene un círculo de sufrimiento. Asimismo, quedó en claro que la violencia no solo es un problema privado, sino que se relaciona con estructuras sociales e institucionales, que en lugar de proteger muchas veces excluyen o ignoran a quienes más lo necesitan. En ese sentido, la falta de apoyo de la escuela o de otros servicios sociales, o incluso de la propia madre, como en el caso peruano, pone en estado la vulnerabilidad de estas víctimas. Otro aprendizaje importante es que tanto la película como la noticia evidencian que la niñez y la adolescencia son etapas especialmente sensibles a la violencia y requieren de una mayor protección. En la hora final se transmiten dos mensajes sobre la violencia. El primero es que la violencia terrorista invadió y destruyó la vida cotidiana de las personas. Los cochebomba, los apagones y el miedo constante hicieron que Lima dejara de ser una ciudad normal. Incluso los policías del GIN, que combatían el terrorismo, vivían bajo tensión y con la angustia de no saber si volverían a casa. La película muestra cómo la violencia no solo mata, sino que también daña psicológicamente. El segundo mensaje es que el terrorismo fue un reto directo al Estado y a la democracia. Sendero no atacaba solo personas, sino el sistema. Frente a esto, el GEN respondió con inteligencia y legalidad, demostrando que las instituciones podían vencer sin perder la legalidad. La captura de Sendero Luminoso no fue por la fuerza bruta, sino una operación planificada. En cuanto al contexto, la película se estrenó en 2017, cuando aún había debates sobre cómo recordar la violencia y con Sendero Luminoso vivo en prisión. Y la historia está ambientada en los años 90, en plena crisis, cuando Sendero golpeaba Lima, hasta que la captura de su líder marcó el inicio de su declive. Siguiendo con un caso de la actualidad, tenemos uno bastante relacionado con lo que plantea la película, que es la aprobación de la ley contra el negacionismo del terrorismo en 2023. Esta norma busca sancionar a quienes nieguen o justifiquen los crímenes de Sendero Luminoso y el MRTA. La discusión se dio porque todavía existen personas o grupos que intentan relativizar lo ocurrido, presentando al terrorismo como si fuera solo un movimiento político. Esta ley busca proteger la memoria de las víctimas y evitar que se difundan discursos que puedan abrir puerta a nuevas formas de violencia. Siguiendo con las posturas, tenemos en relación al primer mensaje con la norma antes presentada, que es sobre cómo la violencia destruye la vida cotidiana y la dignidad humana. Se conecta directamente con la ley
contra el negacionismo. La película asimismo muestra lo que fue vivir en una ciudad dominada por el miedo y la ley busca que esos hechos no sean olvidados ni mucho menos minimizados. Negar lo ocurrido sería como borrar el sufrimiento de miles de personas que vivieron bajo el terror. Tanto la cinta como la norma remarcan que es necesario recordar para que ese dolor no se vuelva a repetir. En relación al segundo mensaje con la norma, tenemos que la violencia se ve como un reto a la institucionalidad. También se ve reflejado en este caso, así como en la película Hein, que logró enfrentar a Sendero, respetando la legalidad. Hoy en día, las instituciones buscan enfrentar el problema del negacionismo a través de una norma democrática. Ambas situaciones muestran que el Estado debe responder con firmeza, pero siempre con legitimidad. La lucha contra la violencia, ya sea armada o ideológica, no puede debilitar la democracia, sino en su lugar debería reforzarla. Para concluir, tenemos que el análisis de la película, La Hora Final, se concluye con que la violencia terrorista marcó profundamente al Perú y que sus efectos todavía se sienten en la sociedad actual. La película enseña que la violencia destroza vidas, rompe la confianza y deja huellas que permanecen en la memoria colectiva. También deja claro que la democracia solo puede fortalecerse si se enfrenta a la violencia con inteligencia y respeto a la ley. La comparación con la ley contra el negacionismo muestra que, aunque el terrorismo ya no tiene la misma fuerza de antes, el país sigue enfrentando el reto de proteger la memoria y defender sus instituciones. Finalmente, se aprende que recordar lo ocurrido es fundamental para que nunca más la violencia vuelva a repetirse en nuestra sociedad. Muchas gracias.